Sopa de verdura genial y fácil. Buenos días a todos. Me gustaría empezar mi nueva aventura de videoblog de preparación de recetas de platos ricos con una muy saludable y fácil de hacer, sopa de verduras. Estoy grabando este primer video a los finales de marzo. Se sienten los pasitos de la primavera con colores y los árboles florecidos, el despertar de la naturaleza del frío invierno, así que os invito a ayudar el cuerpo que se relaje de la pesada y grasosa comida de los últimos meses. Además, es muy sano hacer 40, 30 o al menos 10 días de cuaresma antes de la Pascua. Comer fruta y verdura, pero no carne y a ser posible tampoco productos de animales. Así limpiamos el cuerpo por dentro, junto con vaciar la mente del negativismo y abrir espacio para algo nuevo y positivo. Para nuestra receta, podéis usar la verdura que tengáis. Será igualmente rica con un pelín de especias del amor. Aquí está una variación mía. El primer paso es pelar una cebolla, una zanahoria, una patata grande, cortar todo a trozos pequeños y salpicar en una olla con aceite de girasol y un poco pimentón. Mi consejo es no cocinar con aceite de oliva, porque pasada la temperatura de cocción de 140 grados por Celsius, este aceite se convierte en cancerígeno y esto es muy peligroso. Por supuesto, es muy saludable y recomendable usar aceite de oliva en ensaladas o platos fríos. También se puede añadir para mejorar el sabor a los platos calientes ya preparados antes de servir, cuando su temperatura es más baja, entre 35 y 40 grados. Añadimos agua en la olla, más o menos medio litro. Luego, si queréis, se puede añadir más. Y dejamos que la verdura empiece a hervir. Mientras podemos pelar y cortar a trozos 250 gramos de calabaza, añadirla también a la olla, luego cortar un calabacín. Bueno, yo lo dejaría con su piel verde, me gusta así. El sabor de puerro es muy rico para mí, así que lo corto a trocitos y a la olla también. Si os gustan las setas, los tomates, coliflor o otras verduras, podéis variar, no hay límites. Es el momento de añadir sal, recomiendo sal marina. Yo pongo una guindilla picante, da algo especial. Bajo un poco el fuego y dejo las verduras que se hagan, más o menos 15 minutos. También si queréis añadir un poco agua. Hay que comprobar cuando las patatas están blanditas. La primavera ofrece hierbas verdes ricas de hierro como espinaca y ortiga. Al final yo los pondré junto con el perejil, eneldo, a mí me gusta lo verde. Cocinamos un poco más, apagamos el fuego, dejamos bajo tapa. Para que la sopita sea aún más rica, preparamos en un cuenco, batiendo rápido un huevo con nata y 2 cucharadas de yogur natural. Añadimos rápido la mezcla en la sopa para mejorarla y removemos bien. La alta temperatura va a cocer el huevo y la nata. Dejamos reposar en la olla bajo la tapa y después, quien quiere puede triturar a la crema con la batidora. Luego servimos. Podéis hacer un día de limpieza corporal, bebiendo 3-4 litros de agua mineral y comiendo solo esta sopa durante 24 o 48 horas. La pérdida de al menos 1 kilo está asegurada. Y como una variación de otro plato. Consejo: hervir un poco de pasta integral. Añadirla más o menos en 200 gramos de esta sopa en una olla, junto con trocitos de más verduras, cebolla, setas, brócoli, apio, lo que queráis. Que se haga en fuego nada más que 2-3 minutos. Y luego servir en un plato más hondo. A mí este experimento me encantó. Espero vuestros comentarios si habéis probado esta receta de sopa y si os gustó. Yo voy a hacer más recetas. Podéis ayudarme compartiendo el vídeo y apuntándose al canal con la campanita. Hasta pronto.